Mi hermanastra y mi madrastra me robaron mi herencia. Tardé 3 años pero recuperé todo y las dejé en la ruina. Me llamo Daniel y tengo 34 años. Esta es la historia de cómo mi madrastra y mi hermanastra me robaron la herencia que mi padre me dejó y cómo me tomó 3 años de mi vida destruir meticulosamente todo lo que construyeron con mi dinero. Sé que suena cruel, pero cuando terminen de leer esto, espero que entiendan por qué no me arrepiento de absolutamente nada. Primero, algo de contexto. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer de ovarios. Fue devastador. Mi papá quedó destrozado, pero hizo su mejor esfuerzo para criarme solo durante 4 años. Cuando yo tenía 12, conoció a Patricia en un evento de su trabajo. Patricia era divorciada y tenía una hija de mi edad llamada Sofía. Mi papá y Patricia se casaron cuando yo tenía 13. Al principio, Patricia parecía tolerable. No era cariñosa conmigo, pero tampoco era abiertamente cruel. Sofía era otra historia. Desde el primer día me dejó claro que yo era un estorbo en su nueva familia perfecta. Me robaba cosas, me acusaba de cosas que no hacía, inventaba dramas para meterme en problemas. Pero era lo suficientemente astuta para hacerlo solo cuando mi papá no estaba mirando. Los años pasaron. Yo me enfoqué en la escuela, saqué buenas calificaciones, conseguí una beca completa para estudiar ingeniería en una universidad estatal. Sofía, por otro lado, reprobó 2 años de preparatoria, apenas se graduó y nunca fue a la universidad. Se la pasaba de fiesta en fiesta, gastando el dinero de mi papá en ropa, maquillaje y salidas con amigas. Mi papá era dueño de una empresa de construcción mediana. No éramos millonarios, pero vivíamos muy bien. Tenía propiedades, inversiones y un buen colchón financiero. Siempre me dijo, Daniel, todo esto que he construido es para ti. Tú eres mi sangre, mi legado. Vas a estar bien cuando yo ya no esté. Cuando yo tenía 26 años, mi papá fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Los doctores le dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Fue un golpe brutal. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo como ingeniero estructural en una firma importante. Estaba empezando mi vida, y de repente mi papá se estaba muriendo. Durante esos meses finales, noté algo raro. Patricia no dejaba que yo estuviera a solas con mi papá. Siempre había una excusa, que él necesitaba descansar, que el doctor dijo que no podía tener visitas largas, que yo lo estresaba con mi presencia. Sofía, que nunca había mostrado interés en mi papá, de repente era la hija devota, pasaba horas en su habitación del hospital cuidándolo. Mi papá murió un martes de madrugada. Yo estaba en camino al hospital cuando Patricia me llamó para decirme que había fallecido. No me dejó verlo una última vez. Dijo que ya se lo habían llevado a la funeraria. Eso me destrozó. El funeral fue 3 días después. Yo estaba sumido en la tristeza, apenas podía procesar lo que estaba pasando. Una semana después del funeral, Patricia me citó en la casa familiar, donde yo había crecido, para la lectura del testamento con el abogado de mi papá, el licenciado Méndez, un tipo que conocía a mi papá desde hace 20 años. Llegué a la casa esperando, no sé, esperando que mi papá hubiera cumplido su palabra, que me hubiera dejado la empresa, o al menos una parte significativa de su patrimonio. Lo que escuché me dejó en shock. El licenciado Méndez leyó el testamento. Según ese documento, mi papá le dejaba todo a Patricia. La casa, la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. A mí me dejaba únicamente $10,000 y su vieja camioneta Ford que tenía 15 años. $10,000. De una herencia que valía fácilmente $2 millones. A mí, su único hijo biológico, me dejaba $10,000 y un vehículo que ya ni servía. Me quedé paralizado. No podía hablar. Patricia tenía una sonrisa apenas disimulada en la cara. Sofía estaba recostada en el sofá mirando su celular. Ni siquiera fingía interés. Le pregunté al licenciado Méndez si estaba seguro, si ese era realmente el testamento de mi papá. Él me mostró el documento. Tenía la firma de mi papá. Estaba notariado. Tenía fecha de apenas 3 meses antes de su muerte, cuando ya estaba muy enfermo. Algo no cuadraba. Yo conocía a mi papá. Él jamás me hubiera hecho eso. Pero ahí estaba, en papel oficial, su firma. Le pregunté a Patricia directamente, ¿tú hiciste esto? ¿Tú lo manipulaste para que cambiara el testamento? Ella me miró con esa sonrisa fría y me dijo, tu padre tomó sus propias decisiones, Daniel. Decidió dejar su patrimonio a su esposa, como corresponde legalmente. Tú ya eres un adulto, tienes tu trabajo, tu vida. Nosotras necesitamos esto más que tú. Sofía se rió. Literalmente se rió. Dijo, ánimo,
Danny, $10,000 es más de lo que algunos reciben. Cómprate algo lindo. Salí de esa casa sintiendo una mezcla de dolor, rabia e impotencia que nunca había experimentado. Lloré en mi carro durante 1 hora. Pero después de las lágrimas, vino algo más fuerte: determinación. Contraté a mi propio abogado. Una abogada especializada en testamentos y herencias llamada licenciada Ramírez. Le conté toda la situación. Ella revisó el testamento y me dio malas noticias. Estaba todo legalmente correcto. La firma era auténtica, los testigos eran válidos, la notarización estaba en orden. No había manera de impugnarlo legalmente sin pruebas de que mi papá había sido coaccionado o no estaba en sus facultades mentales. Pero la licenciada Ramírez me dijo algo importante. Aunque no podamos impugnar el testamento ahora, eso no significa que no haya otras opciones. Necesitamos investigar más. Si hay fraude, eventualmente sale a la luz. Contraté a un investigador privado. Un tipo llamado Arturo que había trabajado en casos de fraude corporativo. Le di toda la información que tenía y le pedí que investigara a Patricia y Sofía, especialmente los meses antes de la muerte de mi papá. Mientras tanto, tomé los $10,000 que me dejaron y ni siquiera los toqué. Los puse en una cuenta de ahorros separada. No iba a darles la satisfacción de pensar que necesitaba su limosna. Pasaron 6 meses. Arturo volvió con información interesante. Había rastreado los movimientos financieros de Patricia durante los últimos meses de vida de mi papá. 3 semanas antes de que se firmara el Nuevo Testamento, Patricia había contratado a un abogado diferente. No el licenciado Méndez, que era el abogado de confianza de mi papá desde hace décadas, sino un tipo nuevo llamado licenciado Torres. Además, Arturo encontró que Patricia había estado llevando a mi papá a citas médicas con un doctor que no era su oncólogo, sino un médico general que tenía un consultorio en un área poco profesional de la ciudad. Ese doctor había firmado un documento certificando que mi papá estaba en plenas facultades mentales para cambiar su testamento, a pesar de que los registros del hospital mostraban que en esas fechas mi papá estaba bajo fuertes medicamentos para el dolor que afectaban su lucidez. Teníamos algo, pero aún no era suficiente para un caso legal sólido. Le pedí a Arturo que siguiera investigando. Pasó otro año. Yo seguí trabajando, ascendí en mi empresa, ahorré cada centavo que pude. Mientras tanto, Patricia y Sofía vivían la gran vida con el dinero de mi papá. Sofía se compró un BMW nuevo. Patricia remodeló toda la casa. Viajaban a Europa, a playas del Caribe, publicaban todo en redes sociales. Cada foto que veía era como un cuchillo en el estómago. Pero también era combustible para mi determinación. Finalmente, después de 2 años de investigación, Arturo encontró la pieza clave. Logró contactar a una enfermera que había cuidado a mi papá durante sus últimas semanas en el hospital. Ella recordaba vívidamente cómo Patricia no dejaba que nadie más estuviera con mi papá, como en varias ocasiones le había pedido a mi papá que firmara papeles del seguro cuando él apenas podía mantener los ojos abiertos por los medicamentos. La enfermera, de nombre Claudia, accedió a dar testimonio. Dijo que en múltiples ocasiones le pareció sospechoso el comportamiento de Patricia, pero que no podía hacer nada porque técnicamente era la esposa y tenía derechos de decisión médica. Además, Arturo logró algo increíble. Encontró que el doctor que había certificado la lucidez mental de mi papá había sido sancionado 2 veces por el colegio médico por firmar documentos falsos a cambio de dinero. No estaba en la cárcel, pero su reputación estaba destruida. Con esta información, la licenciada Ramírez presentó una demanda formal para impugnar el testamento por fraude, coacción e influencia indebida. El caso era sólido ahora. Patricia contrató a un equipo de abogados caros. Muy caros. Tanto que tuvo que vender una de las propiedades que mi papá le había dejado para pagar los honorarios. Eso me dio una satisfacción enorme. El juicio duró 8 meses. Fue un proceso agotador. Testimonios, contratestimonios, peritajes médicos, análisis de documentos. Pero teníamos la verdad de nuestro lado. El juez revisó toda la evidencia, los registros médicos que mostraban que mi papá estaba bajo medicación fuerte, el testimonio de la enfermera Claudia, el historial sospechoso del doctor que certificó la lucidez mental, los movimientos financieros extraños de Patricia, y el hecho de que mi papá había tenido un testamento anterior donde todo me lo dejaba a mí, y que lo cambió solo cuando estaba en su lecho de muerte bajo la influencia de Patricia. El veredicto llegó un viernes de marzo. El juez declaró el segundo testamento nulo por fraude e influencia indebida. El testamento original, donde mi papá me dejaba todo a mí, volvía a estar en vigor. Todo: la casa, la empresa, las propiedades, las inversiones, las cuentas. Todo era mío. Patricia estaba lívida en la corte.
Sofía lloraba. Sus abogados intentaron apelar, pero el juez fue claro. Había evidencia suficiente de manipulación y fraude. Pero aquí viene la mejor parte. El juez también ordenó que Patricia devolviera todo el dinero que había gastado de la herencia durante esos casi 3 años. El BMW de Sofía, los viajes, las remodelaciones, todo tenía que ser compensado. Patricia no tenía ese dinero. Lo había gastado. Tuvo que vender su propio auto, tuvo que pedir prestado a familiares, tuvo que empeñar joyas. Y aún así, no alcanzaba. Yo podría haber sido generoso. Podría haber dicho olvídenlo, ya recuperé lo mío. Pero no lo hice. Contraté a la mejor firma de cobranza que pude encontrar. Los perseguí legalmente por cada centavo. Pusieron gravámenes sobre cualquier ingreso futuro de Patricia. Sofía tuvo que conseguir su primer trabajo real en su vida a los 28 años porque ya no tenía el dinero de mi papá para mantenerse. Patricia intentó contactarme varias veces. Primero con rabia, amenazándome, diciéndome que era un hijo desagradecido. Luego con súplicas, diciéndome que por favor tuviera compasión, que Sofía y ella no tenían dónde vivir. Les di el mismo trato que ellas me dieron a mí. Nada. Vendí la casa familiar. No quería vivir ahí. Estaba llena de malos recuerdos. Con ese dinero y las otras propiedades, consolidé todo y expandí la empresa de construcción de mi papá. La hice crecer al triple de su tamaño original. Le cambié el nombre a la empresa. Ahora se llama Constructora Hernández e Hijo, en honor a mi papá y a mí. Su legado y el mío. Sofía tuvo que mudarse a un departamento pequeño con 2 roommates. La vi una vez en el supermercado. Se veía agotada, con ropa normal, sin maquillaje excesivo, cargando bolsas de mandado. Me vio y volteó la cara rápidamente. No le dirigí la palabra. Patricia perdió todo. Su estilo de vida, su estatus social, sus amigas que solo estaban ahí por el dinero. Terminó trabajando como recepcionista en un consultorio dental para poder pagar sus deudas. ¿Me siento mal por ellas? No. Ellas vieron a un hombre moribundo, mi padre, como una oportunidad para hacerse ricas. Lo manipularon en sus momentos más débiles, cuando apenas podía pensar con claridad por los medicamentos. Me robaron no solo el dinero, sino el último tiempo que pude haber pasado con mi papá sin sus interferencias. Y cuando pensaron que habían ganado, se rieron en mi cara. Ahora, 3 años después de la muerte de mi papá, finalmente siento que le hice justicia. Su empresa está prosperando. Contraté al licenciado Méndez, el abogado original de mi papá, como asesor legal de la compañía. Él me dijo que mi papá estaría orgulloso de lo que logré. Me casé hace 6 meses con una mujer increíble llamada Andrea que conocí durante todo este proceso legal. Ella es contadora y me ayudó a organizar las finanzas de la empresa. Estamos esperando nuestro primer hijo. Vamos a ponerle el nombre de mi papá. Algunas personas me han dicho que fui muy duro, que debí haber tenido misericordia con Patricia y Sofía, que la venganza no es buena. Pero yo no lo veo como venganza. Lo veo como justicia. Ellas tomaron lo que no era suyo. Yo simplemente recuperé lo que siempre debió ser mío. Y si en el proceso ellas perdieron el estilo de vida lujoso que construyeron sobre mentiras y manipulación, bueno, esas son las consecuencias de sus propias acciones. Mi papá siempre me dijo, Daniel, en esta vida la gente va a intentar aprovecharse de ti. Pero nunca dejes que te quiten lo que es tuyo sin pelear. Porque el día que dejas de luchar por lo que es correcto, ese día pierdes tu dignidad. Peleé durante 3 años. Gasté dinero en abogados e investigadores. Soporté el estrés, las noches sin dormir, la incertidumbre. Pero al final, gané. Y mi papá, donde quiera que esté, sabe que su hijo nunca se rindió. Que su legado está en buenas manos. Y que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega.